alguna vez antes hablar de sistemas de control de versiones? Potenciadores de versiones. ¿Con qué lo asocian? Esa es una linda palabra, clonar. ¿Qué les indica a ustedes clonar? Es decir, duplicar tal cual. Pero clonar es una copia tal cual. Ustedes se van a encontrar en su vida profesional que hay muchos proyectos o muchos temas que se transfieren, ya no como se hacía en una época a través de un zip en el cual uno tenía una estructura de directorios, un zip o un rack en el cual uno tenía una estructura de directorios, sino que hoy en día les dan un enlace a un sitio que empieza con github.com/ y un montón de cosas después. Esa es la forma cada vez más popular en la cual se transfiere información. Entonces, a mí me están dando acceso, por ejemplo, a todo un desarrollo que se hizo sobre comunicación en Internet de las Cosas. Entonces, alguien hizo un proyecto y lo que me da es su proyecto a través de un sitio que se llama GitHub, que vamos a mencionar en un ratito de qué se trata, y que yo tengo la posibilidad de clonarlo. Clonarlo significa copiarlo tal cual, con la misma estructura de directorio. Y si a mí me dan la forma en la cual se utilizó eso, por ejemplo, para involucrar de bibliotecas y compilar, ya empiezo a trabajar a los pocos minutos de haber recibido la directiva de ¿usted quiere usar mi plaquita? Bueno, para usar mi plaquita utilice estas herramientas que le estamos facilitando. Eso es una tendencia hoy cada vez más popular. Y también el sistema de control de versiones, como su nombre lo indica, y que es interesante ponerse a buscar en ChatGPT, por ejemplo, o saben ustedes que Bing, el buscador de Microsoft, tiene una nueva opción que es inteligencia artificial. Y anda bastante bien, ¿eh? Yo he probado las dos. Para mí tiene una ventaja, Bing. Primero que no se ha hablado de que sea paga. ChatGPT ya está insistiendo bastante con que sea pago. Y $20 por mes se van a de plata. Que Bing lo que da son las referencias. Es decir, ¿dónde fue que se puso a indexar datos para generar la respuesta? Eso me pareció bastante interesante, poner referencias bibliográficas. Porque claro, cuando uno le pregunta a ChatGPT, ¿de dónde saca el resultado? ¿Quién dice que no hay alguna mano que está tirando algún tipo de resultados a él? Bueno, en el caso de Bing me pareció que era. Y ustedes van a encontrar ahí de que hace una serie de decisiones importantes sobre lo que es el sistema de control de versión. Es algo que viene de larga data. Y tiene un montón de aplicaciones que vamos a tratar de ir viéndola a lo largo de la clase de hoy, presentando qué es lo que ustedes van a empezar a usar desde la próxima clase o la otra, ya incorporada dentro de todo el entorno de desarrollo. Entonces, el sistema de control de versiones el sistema de control de versiones, el gerenciador de versiones, VCS en inglés, Version Control System, es un software que permite mantener a quien está trabajando, los desarrolladores, un registro de código fuente y archivos que se usan en un proyecto. Y aquí después vamos a ver que se ramifican varias alternativas. Nosotros lo que vamos a utilizar en GitHub
está orientada fundamentalmente a manejar código. No es lo único que se puede hacer. Si quieren lo pueden seguir a través del Zoom, porque el link que ustedes tienen, porque está saliendo en este momento para no estar mirándolo en el. Entonces, es un software. En muchos casos gratuito, en otros casos no. Con ese software yo lo que puedo hacer es hacer la trazabilidad de mi proyecto. Vamos a tratar de entender cómo. Nos permiten guardar los cambios. Recalco la palabra cambios. Esa es la gran novedad. Porque ustedes imagínense que una alternativa sería todos los días cuando termino de trabajar, cipear todo lo que estuve trabajando durante el día, cipearlo y guardar la versión que sea 10 de abril, 11 de abril y así sucesivamente. Y acá nos permite entonces trabajar gerenciando los cambios. Guardaré de alguna manera que me resulta para mí desconocida y totalmente transparente, no tengo que saber cómo es que actúa, los cambios de la versión de hoy frente a la versión. Yo me equivoco, no estoy diciendo nada de eso. ¿Sí? Entonces, básicamente. Y aparte nos va a permitir detectar errores y corregirlos. Detectar errores en todo el proyecto, en todo el proceso del proyecto y corregirlos. Entonces, vamos a ver. Tenemos sistemas de control de versiones centralizados y distribuidos. El nombre es bastante explícito. Centralizado significa que hay, se llaman repositorios a los lugares en los cuales se guardan los archivos que forman parte del proyecto. Repositorios. Entonces, en el caso de los controles de versiones centralizados, se guardan en un repositorio único y central. Y en los distribuidos, bueno, el nombre lo indica también, tenemos repositorios locales que luego en algún momento tendrán que unirse, que confrontarse con nosotros para lograr un único repositorio de proyectos. Yo puedo tener en mi computadora una copia de trabajo con la cual yo trabajo, y al finalizar la etapa de proyecto que yo estaba encargado, tendré que confrontarla con las distintas con los distintos repositorios de los demás integrantes del proyecto y lograr un único repositorio. Creo que con los ejemplos pues lo vamos a empezar a entender mejor. Bien, entonces, los centralizados utilizan un servidor central para guardar los archivos y editorial de las versiones, mientras que los distribuidos permiten a los desarrolladores trabajar con una copia local en el repositorio y después sincronizar los cambios con los demás integrantes del grupo a través de Internet. Acá nos aparece por primera vez, ahora. No será como yo quiero. Git es una palabra que nos va a aparecer en varias oportunidades. La bibliografía que yo les pasé ayer, que vieron que es un bodoque de 500 páginas, es la raíz de dos alternativas que serán GitLab y GitHub, con propósitos distintos. GitHub
es un emprendimiento, según lo que he leído y que yo no sabía de Microsoft, y que está abierto para los desarrolladores. Y si yo quiero utilizar GitHub en forma gratuita, lo puedo hacer, a condición de que deje mi trabajo accesible para los demás. Si yo quiero trabajar con espacios restringidos, ahí voy a tener que pagar. Hay varias alternativas para pensar el uso de un sistema de gerenciación de versiones. El primero es el proyecto monousuario y después proyecto multiusuario. Monousuario, ¿qué significa? Por ejemplo, un solo usuario. Estoy escribiendo un libro, una novela. Llevo escritos 6 capítulos de la novela y me gustó mucho lo que estuve haciendo. Una opción de haber hecho backup era todos los días al terminar mi trabajo, hacía un zip o un RAR de todos los archivos. Con lo cual iba llenando pendrives y discos a raudales y sitios en la nube también. Me pongo a escribir el 7º capítulo. Encaro para un lado. Bueno, encarar para un lado significa que necesito hacer aparecer personajes que utilizo en ese 7º capítulo. ¿Qué es lo que hago? Modifico los capítulos anteriores para que en un momento mi protagonista se cruce por la calle con uno de los personajes que quiero que aparezca. Y ahí empieza una charla. Voy incorporando, haciendo modificaciones en los capítulos anteriores. Termino el 7º capítulo, lo leo, es una porquería, no me gustó para nada. ¿Cómo hago para volver para atrás y desaparecer esos personajes que aparecieron que ahora van a ser innecesarios? Es complicado eso. Cuando uno se pone a modificar algo y no tiene respaldo, lo mismo cuando uno hace una presentación, una planilla Excel, si no tiene la posibilidad de volver para atrás, si se equivocó en algo, estamos en un problema serio. Entonces, lo que me permite el sistema de control de versiones es volver a la versión de ayer que era para los 6 capítulos. Deshaciendo los cambios. Insisto, entre versión y versión lo que se incorpora son los cambios. Es decir, son archivos diferenciales, que es el cambio frente a la versión anterior. Con lo cual son mucho más compactos. Tengo que utilizar mucho menos espacio de texto. Está pensado entonces trabajar con redes que se haga backup en el momento que yo le diga. El backup no es automático. Yo escribí los 6 capítulos y en ese momento le digo guardalos en el repositorio. Yo le digo, yo voy a elegir cuáles son los archivos dentro de todo el proceso, el proyecto que estoy haciendo, que quiero que se vayan guardando distintas versiones. Porque puede ser, si yo estoy trabajando, supongo hacer trabajo una cosa técnica. Tengo un esquemático. El esquemático es fijo porque me lo impuso el gerente. Entonces, el esquemático, ¿tiene sentido que haga distintas versiones del esquemático? ¿Forma parte del proyecto? Sí. Con lo cual, no voy a perder tiempo y energía al cohete versionando, es decir, guardando versiones de lo que fijo. Digo otro caso que no tiene por qué ser así. El main. ¿Lo tengo que versionar? Y uno diría en principio no. Porque el main es ese loop que yo tengo que estar girando permanentemente. Lo hice una sola vez y lo único que voy a tener que hacer yo son escribir las funciones que me van desde el principio hasta el final del main. Entonces, el main, ¿lo voy a versionar en lo que estoy diciendo yo ahora? No. ¿Voy a ver casos específicos? No. Voy a versionar, generar versiones
de aquellos archivos que se estén modificando. Yo voy a decir que voy a hacer versiones del archivo manejo de USB, porque es algo con lo cual estoy trabajando en el desarrollo. Entonces, en algún momento, yo voy a decir, esto está andando, es importante. Versionar, guardar versiones de algo que esté funcionando, no de algo que esté más o menos. Porque si es algo que está más o menos o no está aprobado, podría haber alguien que tome esa versión y la tome como buena y se haga un despelote bárbaro. Entonces, hay que manejarse con ciertos criterios que, si los analizamos un poquito, son lógicos. Criterios de, por ejemplo, guardar, versionar aquellos archivos que vemos que están funcionando. Y que es algo voluntario que uno hace cuando quiere guardar una versión, no es automático. Uno, cuando llegó a un estado en el cual lo satisface lo que está haciendo, guarda la versión. Aquí estamos hablando de redes para intercambiar repositorios, backup, para almacenar en forma confiable mi trabajo, fork y merge. Fork lo deben haber visto en informática 1. Fork es planificar, crear hitos. Merge es la operación contraria, unir. Es decir, yo, por ejemplo, es un anglicismo que hemos incorporado. Yo forqueo un proceso. Entonces, voy forqueando procesos y se los voy asignando cada una de esas ramas a uno de los integrantes del proyecto para que cree su rama, su función. Cuando termina, tengo que unirlo. Eso se llama merge. Y estos son criterios que vamos a utilizar nosotros en eso. Entonces, es una herramienta. Por ejemplo, estoy trabajando en un archivo y en algún momento algo empieza a andar mal, es una opción, pero puede pasar. ¿Cómo lo soluciono con un sistema de control de versiones? Sin un sistema de control de versiones, hago 1000 copias con los sucesivos cambios que voy incorporando, con lo cual empiezo a llenar discos y pendrives y todas esas cosas. Con un PCS lo que hago es generar una revisión del archivo en la cual se guardan solamente aquellos archivos que yo quiero utilizar para versionar y se guardan los cambios. Otro ejemplo es, produzco equipos que son distintos de acuerdo con los requerimientos del cliente. Por ejemplo, puede ser una cosechadora, puede ser una extrusora de plástico, que de acuerdo con los requerimientos del cliente lo adecuo a cada uno de ellos. Uno de esos clientes viene y me dice, tengo un problema. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como es una versión especial, para ese cliente tengo que ir al archivo general y reflotar el repositorio que me quedó para ese cliente y tratar de reconstruir lo que él me está diciendo que tiene problema. Podría tener un archivo como
opciones que no sean continuas entre sí. Archivo A, digo, para tal persona lo voy a usar, para otra persona lo voy a usar. Pero todos siempre trabajando en el archivo A y los dos queden sin tocar. Puede hacer eso, pero se supone que si yo estoy generando una nueva versión de ese archivo, es para que lo utilicen los demás también. Si yo lo puedo estar desarrollando sin difundirlo porque lo estoy probando. Se supone que forma parte de un proyecto donde está aprobado, lo tengo que difundir. Entonces después vamos a ver un ejemplito con un dibujito que quizá lo aclare o lo complique un poco más. Estoy a punto de tirarlo. Entonces, cuando el cliente me dice que tiene un problema, reconstruyo el entorno de desarrollo con el cual estuve trabajando para ese proyecto en particular con el cliente. Bueno, hay que fabricar una pieza particular. ¿Una pieza particular para qué? Un caso concreto. Un sistema de enrollado eléctrico de cortinas. Y ahí se necesita, porque cada taparrollos es distinto y cada constructor se le ocurre hacerlo distinto. Bueno, ahí hay que desarrollar una piecita de soporte para el motor que vaya arriba, el taparrollos, distinto para cada cliente. Entonces, si yo tengo un archivo de lo que me pidió cada cliente, puede ser que recupere, si se le rompió la piecita que usaba para sostener el motor, el cliente que está en la calle Cuba 1720, voy, me fijo y recupero directamente todo el proceso de fabricación de esa pieza. Porque, ojo, nosotros estamos asociando solamente con el tema código. Se usa para código muchísimo, pero no es para lo único que se usa. Se puede usar para cualquier rama de la técnica, ni siquiera de ingeniería. Por ejemplo, fabricar una pieza. Y puedo incorporar entonces en el proyecto los diagramas mecánicos de la pieza y las distintas etapas que voy haciendo para la fabricación. Entonces, recuperar toda esa información, que puede tener hasta videos, es sumamente útil. Y necesario sobre todo cuando tengo productos hechos a medida para cliente. Entonces, sin BCS tengo que llevar cuenta manualmente de los números de la versión y revisión. Entonces, solamente si el cliente me dice necesito recuperar la piecita que mandé a fabricar en diciembre de 1996, y en una de esas todavía tiene la gentileza de decirme el número clave que yo le di, que era el orden del repositorio general. Tengo que hacer un control de cambios. ¿Qué fue lo que cambió en esta versión frente a la anterior? Bueno, sin el BCS tengo que ir y venir con las copias de archivo, indicando manualmente cuáles fueron los cambios. Y con el BCS, es decir, señor BCS, compáreme este archivo con este otro archivo y marque las diferencias. ¿Y cómo me lo marca las diferencias? Por ejemplo, en uno de los dos archivos que yo uso como referencia, me va a resaltar el distinto color cuáles fueron los cambios con el anterior. Y ahí yo podré decir, y esto es interesante, me quedo con la versión A vieja, me quedo con la versión B nueva, o hago un mix de la versión vieja con alguno de los agregados de la versión nueva y genero una versión C. ¿Queda claro? El repositorio entonces es el almacén central de archivos y tiene la versión de todos los archivos en uso. El repositorio va a tener toda la documentación necesaria para el proyecto. Ahora, fíjense, hay una cosa importante. Cuando yo creo un repositorio, me va a parecer que está vacío, y en realidad no está vacío, sino que se va a crear un archivo invisible
en el cual se van a ir guardando todas las modificaciones. ¿Por qué es invisible? Porque si es invisible no lo puedo borrar. Si yo borro ese archivo, perdí todo. Entonces hay que ceder no hay que consentir la tentación de hacer que todos los archivos sean visibles. ¿Qué será este archivo? Y me pongo a juguetear con él. Pierdo toda la información. Si cambio un bit, perdí todo. ¿Por qué? Porque ese archivo está supervisado por una técnica de encriptado y control que se llama hash. Un polinomio completo en el cual si cambio un bit, el resultado me da distinto. Es algo así como si fuera un CRC, pero bastante más complejo y más seguro. Si cambio un bit, ya perdí el control de todo. Así que no toquemos lo que no sabemos. No es automático el proceso de envío al repositorio de los cambios, sino lo tendré que ordenar yo por medio de alguna instrucción en particular. Commit será. Es decir, digo, actualizar. ¿Cuáles me va a actualizar? Aquellos que yo haya dicho que son versionables. Los que no los incluí como versionables quedan tal cual. Entonces vamos a trabajar en forma local con copias de trabajo y con la modificación de mis archivos se va a hacer en la working copy, en la que yo tengo mi computadora. Y después, cuando supongamos que sea, pongamos el proyecto, imaginemos el proyecto más complejo que se nos ocurre. Tenemos una empresa que tiene distintas locaciones de desarrollo, es decir, esta será la empresa Enterprise Inc., que tiene una sede en el país A, otra sede en el país B. Estos son los integrantes: 1, 2, 3, 1', 2', 3'. Es decir, que uno tendrá su working copy. Cuando lo decide, comparte con los demás integrantes del grupo de trabajo su working copy, es decir, con las modificaciones que él incorporó. Cuando dos quiera avanzar, es decir, quiera integrar sus modificaciones, su working copy con la de las demás, es decir, un momentito. Antes que nada, veo que uno actualizó archivos que vos no tenés actualizados. Entonces, antes de validar tu intento de copiar en el repositorio de país 1 tus archivos, primero de todo, tenés que actualizar tu working copy con la versión que tiene 1. ¿Sí, claro? Entonces, análogamente con 3. Cuando 3 quiere incorporar, si vos tenés archivos que tenés que actualizar de la working copy que subió 1 y de la working copy que subió 2. Obviamente, cuando la subió ya dejan de ser working copy y que pasan a formar parte del repositorio. Pero es necesario actualizarlos. Hay un momento determinado en el cual el gerenciador de país 1, de país A, le manda a la empresa el producto de todo lo que han estado trabajando. ¿Sí? Si dos personas trabajan en el mismo repositorio, un tiempo y hacen modificaciones en el mismo. Los dos siguen guardados en el repositorio, quieren que se pisan. ¿Quién se encarga de decir? ¿Existe la simultaneidad? Siempre habrá un femtosegundo de diferencia entre uno y otro. Entonces se supone que uno va a actualizar un
microsegundo antes que el otro, es decir, cuando el otro quiera actualizar se va a encontrar que ya hay una versión nueva incluida por otro. Lo que el otro y o después lo que es guardar, que después sea realizarlo dice el otro. No. Cuando hay discrepancias, porque supongamos que la función A la escribió el 1, escribió la función A, y también modificó la función A, el integrante 2. Cuando el integrante 2 quiera escribir sobre la función 1, se va a encontrar que fue modificada por el otro. Con lo cual le va a decir, pará, antes de que vos puedas escribir tu función, fíjate de que hay otra función que no lo tuviste en cuenta. Con lo cual va a aparecer de vuelta el conflicto. Voy a tener la función A escrita por 1, la función B, la función A escrita por 2. Y voy a tener que comparar y efectuar el merge de ambas versiones. Siempre el último es el responsable de pensar que los cambios son positivos. Y ahí depende de la política que se maneje en el grupo. Puede haber un supervisor general. Porque cada uno modifica lo que escribió el otro sin ninguna autorización. El otro está creído de que se está manejando por interrupción del proceso y el otro se lo modificó y no lo está trabajando. Entonces, ahí depende de la política cómo se maneja. También se supone que hay que ser muy criterioso a la asignación de las actividades que tiene que hacer cada uno. Entonces, no debería ser, después es imposible en una buena organización de que se pisen en el trabajo. También la empresa está en los roles, esas cosas, Los roles. Sí, claro. En toda organización empresarial, cuando se inicia un proyecto, una vez que se seleccionó el proyecto, se aceptó, decisión importantísima del proyecto, porque un proyecto puede no ser aceptado. Es decir, si a mí me vienen y me ofrecen 10.000 pesos por hacer un transbordador espacial, yo tengo la obligación técnica y ética de decir, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y es válido decir, no lo voy a hacer. Esa es una decisión muy importante. Y cuando empiezo el proyecto y lo acepté, me hago un análisis que se llama desglose de tareas, Work Breakdown Structure. Yo soy profesor de proyecto final, por eso lo estoy tirando el tips. Y cuando hago el desglose de las tareas, lo más detallado posible, hasta llegar al límite de 80 horas hombre, de las tareas, quiero hacer un coso compuesto por varios cositos y después tengo los mini cositos, los micro cositos y hasta los nano cositos. Y si lo voy desagregando hasta llegar al límite de 80 horas hombre. Entonces, cuando veo todo lo que tengo que hacer, voy a definir, este trabajo, para este trabajo lo quiero a Juan, que es el experto en diseño de circuitos impresos. Y él va a tener el rol de encargarse del diseño de circuitos impresos. ¿En contacto con quién? Con el jefe del proyecto, con el encargado de hardware o con quien sea. Es decir, el rol de él va a ser diseñar el circuito impreso y para arriba va a tener esta autoridad con la cual se va a tener que contactar. Eso que parece que es un plomazo, y que en la vida cotidiana se demoraría mucho hacerlo en una organización, hay que hacerlo porque si bien uno dedica tiempo, iba a decir pierde tiempo, no es cierto, dedica tiempo a esa parte que no la valora porque la tiene, es necesario hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra universidad, en nuestra facultad, tenemos todo un conjunto de protocolos que fueron desarrollados. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si no hay agua, se suspenden las actividades. Ustedes dirán, es una pavada. Sí, es una pavada. Pero son muy pocas las universidades que tienen desarrollado ese tipo de protocolos. Simplemente porque hubo gente con experiencia que dijo, bueno, veamos. Es cierto, bueno, nuestra facultad tiene sectores acreditados por ISO 9001.
Para eso es necesario hacer procedimientos y protocolos. Protocolo de evaluación, que nosotros no estamos practicando, pero ustedes imagínense que pasa algo, no en un laboratorio electrónico, en un laboratorio de química. Ustedes se pusieron a pensar que esto, supónganse que de golpe por eso se solucionó una nube. Ustedes se pusieron a pensar cómo hacemos para salir de acá. No quiero cerrar tanto. No tengo ninguna computadora donde estar. Bueno, hacer todo ese tipo de ensayos forma parte del protocolo. En una organización también hay que definir los roles de cada uno de los secretarios. Y las atribuciones. Es decir, roles y atribuciones. Bueno, entonces, ¿cómo nos manejamos con los repositorios? En primer lugar, hay que determinar, el sistema determina cuál es el archivo vigente, es decir, el archivo que tiene actualidad. Y cada vez que yo quiera avanzar en forma homogénea, en forma integrada con los demás integrantes del grupo, en mi proyecto tengo que actualizarme con las versiones que han ido generando los demás integrantes. Y puedo, si voy marcando apropiadamente los momentos en los cuales guardé en el repositorio los cambios, puedo ir y recuperar ya no lo que hice al final de la etapa del proyecto ni al final del día, sino lo que hice a las 12 del mediodía del lunes 10 de abril. Si yo hice un commit a las 12 del día 10. Una de las cosas que puedo agregar, y esto es importante que lo tengan en cuenta, que no me va a hablar el 5 de verdad, una de las cosas que pueden hacer es agregar comentarios cuando hacen un commit. Para decir, modifiqué la forma, las prioridades de las interrupciones porque noté que, bueno, ese tipo de agregados son fundamentales para después recuperar algún estado particular del proyecto. Tengo la trazabilidad absoluta de los archivos. Y es fácil hacer comparaciones entre la working copy y los repositorios. No lo tengo que hacer yo, sino que lo hace el sistema de gestión. El sistema de gestión me podrá presentar a mí inconvenientes que existan o discrepancias, y ahí sí tendré yo que decidir. Ejemplo, tengo un repositorio y tengo 5 personas trabajando en ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando alguno de los integrantes, por ejemplo, quiere seguir trabajando en la casa? Entonces, en ese caso, bueno, agrego archivos no versionados y obtengo archivos de repositorio sin versionar, ¿no? Entonces, el número de revisión es único y que identifica el estado de todo el repositorio. Por eso que yo había dicho antes que le fabriqué un producto especial a un cliente y el cliente me dice, tengo un problema con mi cosechadora que tiene el número de repositorio X y me tira un montón de letras y números. En base a eso, yo recupero exactamente lo que le mandé al cliente. Supónganse que hago modificaciones para resolver el problema que tenía el cliente. Creo una nueva versión. El cliente detectó un problema, entonces yo modifico el firmware del producto y creo una nueva versión. Y le digo al cliente, está solucionado, la nueva versión es esta, y le tiro el nuevo paquete. Me dice, no funciona como yo quiero. Ah, bueno, vuelvo a la versión anterior. Más o menos queda claro cuál es la idea de ir para adelante y para atrás con un sistema de gerenciamiento de versiones. Yo puedo manejar el tiempo. Puedo volver al estado en que me encontraba hace 1 hora, 5 días, 2 meses. Una pregunta. El número de revisión sería como, pues, por ejemplo, ¿no? La gente que tiene un estado inicial del proyecto
y ahora modifico 2 archivos. Me encuentro que capaz que en vez de modificar 2 tenía que modificar 1. Entonces, es como que cada estado tenía un número de revisión, o sea que modificando 2 y después querer volver para atrás uno solo de esos 2, tendría un número distinto al original y al Claro, exactamente, exactamente. Es decir, yo no puedo modificar la historia. Yo lo que puedo hacer es crear nuevas capas. ¿Está bien? Es decir, porque si yo modifico un archivo anterior, estoy creando una nueva versión. Es decir, estoy creando una nueva capa. El número de revisión, que ahí depende de cada fabricante del sistema de versiones, es único e involucra a todo el conjunto de archivos mencionados. Tanto ejecutables como archivos de texto, como documentos en PDF que incluyan. Yo puedo en un proyecto incorporar bibliotecas por un lado y también documentos de lo que haya necesitado para consultar en el proyecto. Un repositorio recién creado no contiene archivos, salvo ese que les dije que viene preparado para ir guardando las versiones, los cambios de las versiones y que no es visible porque está protegido por el derecho de ser invisible. Y a medida que se van recibiendo los cambios, se van incrementando y se van modificando el número de veces. Entonces, cada vez que se ingresa un cambio, se anota la fecha, la hora y el usuario que le interesó. Fíjense que ahí es muy fácil hacer la trazabilidad. Ir a agarrar de la camisa y sacudirlo al que hizo el cambio y tratar de ver por qué lo hizo. Con lo cual significa que está todo bastante bien asegurado como para evitar que haya errores voluntarios o involuntarios. Es muy recomendable, es opcional, hacer una anotación indicando que se modificó, para que no quede registro. Entonces, no se guardan copias enteras de cada archivo, solo se hace la primera vez. Es decir, el momento en el cual yo inicio un repositorio, me aparece vacío, y lo primero que puedo llegar a hacer es clonar, importar el repositorio de otro que está más avanzado que yo, o que tiene experiencia, o que es un proveedor que me ofrece cómo fue que hizo el desarrollo. Y a partir de ahí, y ahí sí tengo archivos enteros, y a partir de ahí empiezo a guardar solamente las modificaciones. La idea es ahorrar espacio en disco y poder recuperar cualquier momento del proyecto, siempre y cuando se haya guardado una versión en ese momento. Entonces, yo creé una versión a las 12 del mediodía del 10 de abril y yo quiero recuperar lo que pasó a las 3 de la tarde. Si yo no hice una nueva versión a las 3 de la tarde, no tengo forma de saber. ¿Cómo se trabaja? Solo se puede, digamos, la forma normal de comenzar es importando, clonando una copia de trabajo o un repositorio. Puedo tener tantas copias de trabajo como quiera, con lo cual me permite ir evaluando distintas alternativas. Yo puedo arrancar copiando un proyecto hecho por uno y después crear una copia de trabajo distinta, separada, en la cual analizo, arrancando del clonar una copia de trabajo de otra persona e ir avanzando en forma paralela en las dos estructuras de diseño y después comparar cuáles son las mejores. Entonces, en la copia de trabajo tengo toda la documentación necesaria como para que yo pueda llegar a trabajar. Se supone que está en un directorio de mi computadora y que puedo llegar a trabajar en el medio del campo, escuchando el canto de los pajaritos,
sin necesidad de conectar el internet. ¿Por qué? Porque hice mi propia copia de trabajo en mi máquina. Bueno, en la working copy hay que contrastarla periódicamente con el repositorio general. Entonces, la working copy se hace, hay dos alternativas cuando comparo con el repositorio general. Una es hacer el update, es decir, traer cosas de la del repositorio de la working copy, y commit es enviar al repositorio los cambios que yo hice. Entonces, update es traer las actualizaciones que hubo en el repositorio, y commit es enviar yo mis actualizaciones al repositorio. Insisto que se supone que el commit es, como es voluntaria, es una operación responsable. Es decir, que estoy enviando archivos que han sido probados. Entonces el commit está pensado para que el sistema de control de versiones evite que varios usuarios hagan cambios contradictorios. Lo que habíamos dicho antes del caso de los conflictos. Entonces, hay herramientas que exigen que, primero, antes de todo, cuando voy a hacer un commit, esté yo actualizado con los demás cambios que los demás sistemas llevan. Yo estoy encargado de la función A, pero la función A forma parte de una estructura de funciones de la cual tiene vinculación con la función B y con la función C. Ahora, alguien, y de vuelta a hablar en el caso de los roles y la estructura, alguien fue que dijo que la función A está vinculada con la función B y con la función C. Por lo cual, antes de guardar yo mi función A en el repositorio, tendré que analizar, el sistema me va a protestar si mis funciones B y C no están actualizadas. ¿Y por qué? Los encargados de las funciones B y C fueron guardando en el repositorio nuevas versiones. Entonces, antes de que yo pueda guardar la A, dicen, momento, primero tenés que estar, que sea todo coherente y compatible, con lo cual tendrás que importar las nuevas versiones de B y C. Recompilar y recién ahí guardar las funciones. Esto es muy importante. Commit es atómica. Atómica es una palabra que vamos a utilizar un montonazo de veces a lo largo de la materia. Atómica significa indivisible. Es decir, que no puedo hacer un commit por la mitad. O lo hago o no lo hago. Un bit no puede estar en el estado 0,5. O está en 0 o está en 1. El commit es igual. O tuvo éxito o no tuvo éxito. Si tuvo éxito, significa que el sistema de diferenciación de versiones analizó la función que yo quiero incorporar en el repositorio, comparó todo el entorno y dijo, ok, para adelante. Ahora, la otra alternativa es que haya detectado que había algo que no funcionaba y había incoherencias, con lo cual me dice, un momentito, no se hizo esto. Por eso es que es una operación atómica. En el caso del update, se pueden dar 4 casos. Que el repositorio está en el mismo estado que mi working copy. Ok, opción 1, 0, 0. Opción 2. En el repositorio cambiaron archivos que yo no modifiqué. Entonces, se incorporan esos cambios a mi working copy. En el repositorio cambiaron archivos que yo modifiqué, pero solo hubo cambios integrables. ¿Qué significa integrables? Que no hay conflicto. Que yo puedo, es decir, el caso que habíamos mencionado antes de que había un archivo que estaba siendo trabajado por 2 personas, bueno, la persona ingresó subfunciones que no entran en conflicto con lo que yo escribí. Okay. Y la última opción, entonces yo incorporo los cambios que hicieron los demás integrantes.
Sí. Una pregunta, si yo, por ejemplo, estoy usando mi código, y en mi código uso una función X que otra persona editó en algún momento antes de que yo, después de yo haga la web. Cuando voy a hacer con mi avisa esa función que estoy usando yo la modifico a alguien o en ese caso no. Claro. No de que yo no toque nada de la función, simplemente la uso. Entonces ahí, o sea, si yo tengo, o sea, ahí tengo que estar trabajando, ¿no? En local. No lo hace con mi primero, pero yo, digamos, a mí no me afecta en nada, es el caso de que no hay conflicto. Cuando yo me traigo los cambios del repositorio, ¿se guarda lo que yo avancé? Si lo alcancé a integrar, sí. Si me aceptó el commit, después va a comparar, cuando yo quiera hacer otro commit, va a comparar todos los archivos que estén versionados y va a detectar, a mí no me va a ofrecer traer mi propio archivo porque se supone que estoy avanzando en él. Entonces el commit funciona A', va a sobreescribir la función A y no tiene que pedirle permiso a nadie si no hay conflicto con los usuarios. Entonces, en el caso en el cual los archivos no son integrables, mi word copy, ¿qué significa integrable? Que tengo conflicto. Que hay dos o más personas que estuvimos coqueteando la misma parte del código. Que yo le puse un branch 0 y el otro le puse un branch 0. Eso significa cambios no integrables. Entonces, mi working copy queda en estado de conflicto y hay que solucionar los conflictos. Lo que decíamos antes, la opción de que me aparezca la versión de la función A' que escribió mi colega y mi función A y ver cómo es que se unifican y se integran las dos versiones. Bueno, los conflictos es cuando tenemos dos archivos diferentes y el sistema de gerenciamiento no es capaz de integrarlos. Entonces es el usuario el que tiene que hacerlo. El despelote es, si yo tengo que integrar código a nivel de fuentes, es una cosa. Ahora, ¿y si yo tengo que integrar código a nivel de ejecutables? Es decir, ejecutables son binarios. No es recomendable integrar a nivel de código. Porque no tengo una forma clara de resolver los conflictos. Bueno, lo que dicen es que en esos casos hay que resolverlos en forma manual. Algunos sistemas de control de versiones ofrecen herramientas que nos van ofreciendo eventuales soluciones. Bueno, en la resolución de conflictos, entonces, se utiliza o bien en forma manual o por medio de algún tipo de cliente gráfico que me pueda ofrecer el sistema de gerenciamiento. Y esto en rojo importante, antes de hacer el commit hay que verificar que el código, o el archivo que sea, funciona correctamente. Lo cual es una verdad de perogrullo, pero bueno, lo recalcamos para tenerlo bien presente. Entonces, ¿por qué un sistema distribuido? Porque puedo tener versiones locales para seguir trabajando de forma local y me permite trabajar entonces de forma mucho más rápida porque no voy a depender de conexiones. Puedo hacer commit de cambios puntuales porque lo estoy haciendo en mi máquina sin tener que acceder al repositorio general, lo estoy haciendo en mi working copy. Y cuando lo integro todo, cuando termino con todos esos cambios puntuales, recién ahí hago un commit. Puedo trabajar en forma local, de vuelta en el medio del campo, escuchando los pajaritos cantar, sin necesidad de tener que acceder a internet. Puedo hacer branch y merge directamente, es el fork y merge, vamos aquí, branch y merge, directamente de forma local, no le tengo que pedir permiso a nadie. Y permite mejorar la organización del trabajo. Bueno, conceptos. Directorio de trabajo, working copy. Es un directorio donde están los archivos que queremos identificar.
¿Qué significa administrar? Son aquellos archivos sobre los cuales queremos hacer el control de versiones. Chainset, conjunto de cambios que existen entre archivo y archivo. Entre estado de repositorio y estado de repositorio. En el repositorio es el almacén donde se guardan los archivos. Voy a tener yo, Juan tiene su propio repositorio, que será Working Copies, en la cual hace commit y update. Y cuando quiero que de mi Working Copy vayan al repositorio del país 1, entonces lo que hago será una función que se llamará push y pull, equivalentes a commit y update, pero ahora pensando para luego hacer. Entonces, supongamos que trabajo solo, voy escribiendo mis capítulos del libro y voy avanzando y llego a algún punto en el cual decido volver para atrás. Y puedo volver al estado que tenía mi novela en un determinado momento en el cual hice un comienzo. Y ahora, que era también un caso que había surgido antes, imaginemos que hay varias personas trabajando en un proyecto, Juan, Pedro y Laura, y que cada uno va avanzando sobre partes de la rutina de trabajo. Juan hace una función A1, A2, Pedro avanza, y en un momento determinado, Juan le pide a Pedro esta función B1 porque la necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Juan sigue trabajando, agrega una función A3 y acá hace un merge. O sea, lo que tiene, como no tiene conflicto, la puede integrar. Exactamente. Y mantiene a uno y a dos. Exactamente. ¿Sí? Pero ojo, esta es la B1 que hizo en este momento Pedro. Ahora vamos a ver por qué. Laura, entonces arranca, hace una función C1, C2, y ahí le pide a Pedro B1. Pero ¿qué pasa? Pedro siguió trabajando. Esta B1 es distinta de esta B1. ¿Qué va a pasar en el momento en el cual Laura le pida, por ejemplo, a Juan algo? La B1 va a ser distinta. Ahí va a haber un poco. Juan tendría que utilizar su 1 para que Laura se lo pueda pedir. Correcto. Pero, ojo, porque Juan se fue al medio del campo a trabajar con los pajaritos en el árbol. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Laura? Va a ver que las dos versiones que tiene de B1 que están en conflicto, una es del lunes a la mañana y la otra es del miércoles a la tarde. Y me quedo con la del miércoles a la tarde. Es un criterio de decisión. Ahora, la versión que tiene Laura es de Laura, ¿no? Es algo que se creó ella. Sí. Y eso, esta es la working copy de Laura. Y ahí, bueno, integra lo que vino de Pedro, lo que vino de Juan, hace un merge y llega a la etapa C4. Integrando el trabajo de los demás. ¿Quedó claro? Bueno, esto es Mercurial, que nos permite trabajar con un servidor central y que Juan se lleva en su laptop, en su computadora personal, una versión de su working copy que tenía trabajo, trabaja en su casa y el lunes cuando vuelve lo integra en el servidor. También se puede trabajar con un repositorio que esté en la nube, que no sea algo que está localmente, porque lo primero que uno pensaría es tener una computadora en el entorno de trabajo, de la empresa, en la cual se van guardando todos los cambios. A mí me pasó trabajar de esa manera hace muchos años, no había internet, y un buen día el servidor explotó. Y por supuesto, el encargado de sistemas también lo hará. Lesson number 1, mi experiencia, pónganse
en el teléfono, en el calendario, el aviso que todos los viernes a las 4 de la tarde te suena la alarma para hacer trabajar. Háganlo en serio. Hay un montón de herramientas fáciles. La más simple es hacer un RAR de los archivos que han cambiado. Es la mejor forma de tener la tranquilidad que si le roban a uno la computadora o se le daña el disco rígido de la computadora, a lo sumo perderá el trabajo de una semana. No se puede reconstituir. Entonces, en estos casos, en la nube se hace el repositorio. Y acá tenemos la integración de varios grupos de proyectos que están en distintos lugares. Los branches, entonces, lo utilizamos para hacer distintos releases, es decir, marcar hitos del proyecto. Entonces, ahí hago el release 1.0, sigo avanzando, hago un branch, genero el release 1.01, sigo avanzando, creo el release 1.02 y luego aquí voy haciendo merge, ahora parciales, merge parcial, y de esa manera vamos a poder detectar errores. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, que la identificación del change set se calcula haciendo un SHA-1 de todo lo que tenemos arriba. Ya es una forma de generar un número único e irrepetible, y el hecho de cambiar un solo bit me cambia la totalidad del SHA, el resultado del SHA es un polígono, un polinomio, ahí, tenía que quedar, un polinomio del tipo hash que me garantiza la integridad. De esa manera puedo decir que si yo tengo la secuencia de A a B avanzando en el proyecto, si quiero ramificar, tendré que hacer un C' de prima y de prima, es decir, no puedo modificar C y seguir avanzando. Entonces tendré que modificar C y hacer un C', y eventualmente D y de prima sean iguales, E y de prima sean iguales, pero el hecho de modificar C me crea una nueva versión. No hay alternativa. Y me crea un nuevo cambio y este desaparece. El CDE desaparece. Desaparece de esa versión, pero sigue estando. Sigue estando, por supuesto. Si yo lo había comiteado cuando hice E, queda. Es decir, que yo podría volver para atrás, sí. Bueno, para redondear, estamos haciendo un proyecto y llegamos a un punto en que nos dio error. ¿Qué hacemos? Bien. ¿Qué se hace cuando tenemos una instalación eléctrica que no anda? Una casa. Vamos seccionando y viendo por qué salta la térmica, en dónde está el corto o dónde está el equipo que haga que se ponga a tierra. Entonces voy seccionando. Acá hacemos lo mismo. Entonces, hago una prueba acá. Si me da OK, significa que todo este trayecto está bien. Hago una prueba acá. Entonces, aquí me dio mala. Entonces significa que el error está aquí o está aquí. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces, hago una prueba acá. Y entonces me dice que aquí falló. Con lo cual, si hasta acá estaba bien, la falla está acá. La corrijo, pruebo y veo si sigue dando mala, entonces ahora tengo que hacer el mismo proceso de sección aquí arriba. ¿Alguna duda? Vamos a tomar café para después darle paso a Juan. Sí. Sí. Sí, cómo no. Claro.